Se preguntarán ustedes por qué inicio este video con el GIF del gran Jaime Garzón y su risa. Porque, ¿saben ustedes la última de HPJP? Pues resulta que HPJP, aquí tengo el contexto, montó un video, hizo un video donde presuntamente, supuestamente, empacaba las maleticas y se iba a la posesión de Nayib Bukele. Pues resulta que todo eso fue un montaje. Y vean el video porque es que es impresionante, definitivamente, hasta dónde se puede llegar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La salud mental, la salud mental. Vean, esta es parte del video que publica. Entonces, ahí está listando la maleta y dice su mascota, sale del apartamento, en fin, sigue. Ahí la que está pasando era Verónica Alcócer y echó su comentario de caca. Ahí va, ahí lo vemos con su... Dios mío, esto es único. Y lo voy adelantando, el pasaporte y tal, sale, se fue. Bueno. Ese es el video que ha publicado HPJP. Aquí vemos más imágenes, esta la publica Javier Ruiz Agudelo, eso está haciendo tendencia, en fin, pues imagínense la reacción, claro que está haciendo hasta tendencia. Javier Ruiz comparte la foto real con la foto del montaje, aquí vemos la real, vemos y la señora aquí atrás, efectivamente, y el montaje preciso, ahí queda la señora allá atrás, ahí está, salud mental, salud mental. Javier Ruiz Agudelo dice que perdedor y estúpido es JP, con P de payaso. Y aquí viene entonces la reacción de David Racero, que lo tomé como parte del título de este video, porque lo que dice David Racero es totalmente cierto. Dice, ¡qué perdedor! Otro falso positivo digital y cita a la cuenta de JP donde dice JP Hernández estuvo en la posesión de Nayib Bukele y lo llenó de elogios duro contra los bandidos. Diosito lindo, ¿qué tal esto? Y aquí tenemos a Jack Baltimore, típico de Jack, dice, el montaje en Photoshop del doctor JP Hernández y el presidente Bukele es más o menos así. Definitivamente son una gentuza. ¿Qué se puede decir? Ahorita estaba mostrándole a mi esposa todo esto de lo que estábamos diciendo y me dice, ¿esto qué es? O sea, sin palabras, fueron lo que me dijo mi esposa. Y tiene toda la razón, sin palabras. Pues entonces dejamos ahí al payaso de HPJP, que como lo digo, esto está haciendo tendencia, y nos ponemos ahora sí serios. Porque la otra noticia que publica David Racero sí es bastante importante. Tiene que ver con Sanitas. ¿Recuerdan Sanitas? Pues vean la última que se supo. El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a Supersalud y al superintendente Luis Carlos Leal y negó las pretensiones de la tutela impuesta por Sanitas. Importante noticia. El procedimiento de intervención tiene vía libre por encontrarse ajustado a la ley y a los procedimientos. Es una oportunidad de oro para empezar a esclarecer las causas que han llevado al colapso del sistema, que muchos intereses insisten en ocultar. Y David Racero hace un hilo. ¡Alerta! El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la Supersalud y al superintendente Luis Carlos Leal y negó las pretensiones de la tutela impuesta por Sanitas. Importante. El procedimiento de intervención tiene vía libre por encontrarse ajustado a la ley y a los procedimientos. Y acá dice David Racero algo muy importante. Es una oportunidad de oro para empezar a esclarecer las causas que han llevado el colapso del sistema, que muchos intereses quieren e insisten en ocultar. David Racero, entonces, como lo digo, hace un hilo. Aquí lo primero que publica es la sentencia, donde dice, resuelve, primero, declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional promovida por la clínica Colsanitas, Medisanitas, Compañía de Medicina Prepagada, Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Keraltizás y Juan Pablo Rueda Sánchez, con fundamento en lo expuesto en la parte emotiva del presente párrafo. Segundo, comunicar la presente decisión a los intervinientes por el medio Max Expedito. Tercero, en caso de no ser impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
por secretaría, remítase las actuaciones a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifícase y cúmplase los magistrados Oscar Humberto Ramírez Cardona, Jorge Hernán Vargas Rincón, Jorge Eliezer Moya Vargas. Entonces, como lo decimos, esa es la noticia, la gran noticia, una noticia importante. El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a Supersalud y al superintendente y negó las pretensiones de tutela impuesta por Sanitas. Pero continuamos con el hilo. Aquí continúa el hilo de David Racero, aquí está. Tras la intervención de la EPS Sanitas por parte de Supersalud, los dueños de las EPS buscaron reversar el procedimiento mediante una acción de tutela. Alegaron que la acción de del superintendente Luis Carlos Leal amenazaba la existencia de la EPS porque el interventor podría disponer de sus activos y gestionar sus contratos. En otras palabras, demandaba la intervención porque era precisamente una intervención. También alegaba que el superintendente Luis Carlos Leal tenía un alto grado de animadversión o enemistad en contra de la EPS, es decir, que la intervención estaba motivada por el odio a la EPS, así como lo oyen. Según ellos, no son los billones embolatados del sistema de salud de los últimos 30 años. No. Sino que los funcionarios de este gobierno se levantan en las mañanas a poner en riesgo su integridad profesional solamente porque las EPS no le caen bien. Hay que tener cara dura. Me pegué duro. Hay que tener mucha cara dura. Y finalmente, aseguraban que la acción había sido intempestiva, lo que generaba un perjuicio inminente. Es como si ante una diligencia de embargo se les avisa con meses de anticipación a los deudores. Ahí sí nos dejan la EPS pintada. Repito, ahí sí nos dejan la EPS pintada. Haciendo referencia a la película, ¿no? A la estrategia del caracol. Ahí tienen su casa pintada, pues ahí tienen su EPS pintada. David Racero dice también: todos esos argumentos fueron negados. Queda demostrado, una vez más, que el superintendente Luis Carlos Leal actúa en derecho. Bueno, y en este tema, este hilo que acabamos de leer de David Racero, pues vamos a destacar esta parte, ¿no? Dice acá David que también alegan que el superintendente de salud tenía un alto grado de animadversión o enemistad en contra de las EPS. Es decir, que la intervención estaba motivada por el odio a las EPS, así como lo oyen. Según ellos, no son los billones embolatados al sistema de salud de los últimos 30 años, sino que los funcionarios del gobierno se levantan en la mañana a poner en riesgo su integridad profesional solamente porque las EPS no les cae bien. Hay que tener cara dura. Los billones embolatados del sistema de salud de los últimos 30 años. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Hemos visto las denuncias que ha hecho Vicente Calvo, la exministra Carolina Corcho. ¿Dónde está esa plata? Se habla incluso de 19 billones de pesos. De esa plata no se dice nada, ¿cierto? De esa plata, esta derecha nefasta no dice nada. Y ojo, obvio, que el tema de los garrotanques para el gobierno ha sido un golpe duro. Un golpe que no esperábamos en este gobierno y que precisamente se colaron estos y ahí terminó este caso. ¿Diferencias? Pues en este caso se está recuperando la plata. Gran parte de la plata se está recuperando, falta otra parte. Y también escuchamos el pedido que le hizo Gustavo Petro a la fiscal, que antes de hablar de principios de oportunidad, en este caso de Olmedo y de Schneider, la plata, que devuelvan la plata. Eso es lo que se quiere. Entonces, todo esto me sirve, como lo dije, para pasar al siguiente tema. Quedamos en que ¿dónde está la plata del sistema de salud perdida en los últimos 19 años? De eso no se habla, ¿cierto? De eso esos periodistas y esos medios no salen a decir nada. Eso sí lo dejan calladito. Y ahora argumentan que en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres de Gustavo Petro se han perdido toda la plata. Incluso Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir a César Augusto Londoño. Hágame el favor, a esa perla de periodista. A esa perla de periodista. Perla, ¿no? Entre comillas. Pues dice César Augusto Londoño que a Colombia se la han robado en todos los gobiernos. Claro. Pero lo que está pasando en el gobierno del cambio es vergonzoso. La cifra del desfasco en la Unidad Nacional llega a los 4.9 billones. ¿Cómo así? De pesos en 4 años. 4.9 billones de pesos en 4 años. ¿Cuánto lleva Gustavo Petro en el gobierno? 2 años, ¿cierto? Y no es excusas. Y no es, van a tapar. No, aquí nadie está tapando. Fue una cagada terrible. Eso que pasó en la unidad. Que afortunadamente se descubrió y hemos visto la forma de actuar diferente, ¿no? ¿Qué pasó con los 70.000 billones? Esos callados, ¿no? Y por ahí,
salen diciendo, no fueron 70.000 billones, no fueron 70.000 millones, fueron 5 billones. Haciendo énfasis y mencionando este tema, que del gobierno del cambio, en el gobierno de Gustavo Petro, en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, se perdieron 5 billones. Y ahí lo dice este tipo, 4.900.000. El cinismo del descaro es aterrador. Y aquí viene la respuesta entonces de Gustavo Petro. Así es que desinforman. Los 4.9 billones de pesos se los robaron en pasados gobiernos. Nosotros frenamos el robo y vamos por la devolución de los recursos robados por una banda. Maldita banda. En este gobierno. Banda que como Snyder Pinilla ya sabemos de dónde viene, ¿no? Vimos fotos, imágenes, a quienes apoyan, a quienes apoyaban. Allá en Santander con ese clan Aguilar. Esa es la gente que vienen a darse ahora de pulcra y eso es la que están defendiendo, ¿no? Maldita gente, ¿qué hacía en este gobierno? Eso sí es terrible. Pero que no vengan ahora a decir que es que en este gobierno, increíble que uno tenga que salir a decir estas cosas. Suena absurdo, no sabe uno por dónde ni comenzar. Pero que en este sí, en este no. En este sí, en este no. Todo el tiempo. Afortunadamente, como dice Gustavo Petro, en este gobierno se ha frenado. Pero aún así vea lo que pasó. Eso sí, no podemos negarlo. Nosotros anteriormente vimos esta publicación que hace Casa Macondo. Y dice acá, así se robaron la UNGRD en el gobierno de Iván Duque. Y vamos a volver a retomar este artículo. En la presidencia anterior también saquearon los recursos de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres. Entre los principales beneficiados se encontraba la banda criminal Las Marionetas, liderada por Mario Castaño, uno de los alfiles del expresidente Duque. El saqueo de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres es noticia, pero no es novedad. El ex senador Mario Castaño, muerto en prisión el 18 de diciembre de 2023 y líder de la banda Las Marionetas, conocía al detalle el mecanismo de abuso y enriquecimiento más lucrativo del Estado y lo aplicó a sus anchas durante el gobierno de Iván Duque. ¿Esto qué? Eso no pasa nada, ¿no? En marzo de 2022, durante las audiencias contra el grupo criminal liderado por el entonces presidente de la Comisión Cuarta del Senado, justo la encargada del presupuesto nacional, la Fiscalía reveló el top de las entidades públicas que más aparecían mencionadas en las 3.535 llamadas telefónicas hechas o recibidas por el tingado de funcionarios corruptos al servicio de Castaño y sus secuaces. La entidad más aludida era la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que en esos días del gobierno Duque estaba dirigida por Eduardo José González, un político payanés militante del Centro Democrático. Las autoridades contabilizaron 278 comunicaciones y obtuvieron pruebas de que en un contrato de casi 19.000 millones de pesos aprobado de manera irregular, el excongresista Mario Castaño reclamó para sí 5.000 millones de pesos cada una de las comunicaciones con la Unidad Nacional de Gestión y Riesgos y Desastres. Suponía, según las autoridades, un indicio de acto de corrupción. El contrato de los 19.000 millones es uno de los tantos contratos y personas que hemos visto, incluso por ahí vimos en X, que estaban pasando desapercibidas, ¿no? Ese nombre que aquí sale. Eduardo José González, un político payanés militante del Centro Democrático. Ese nombre lo hemos visto en varias cuentas, incluso creo que Daniel Monroy, en uno de esos posts que él envió, pues también hablaba de esto, ¿no? De que, oiga, ¿y esto qué? Esto pasa desapercibido y lo repetimos, ¿no? No es cuestión de decir, no, entonces en este sí, en este menos, en este sí, en este menos. No, en este gobierno no queremos nada de eso. En ese gobierno no queremos nada de eso, no queremos acostumbrarnos a que en todos los gobiernos tiene que haber casos de corrupción. Y sí, lo repito, eso fue un golpazo que se nos coló esa gente. Y por ahí hay muchos más, muchísimos más. En esa entidad, en muchas entidades, en la fiscalía, eso está lleno de toda esta gente, de toda esta banda. De toda esta banda está llena las instituciones. También entonces hablando de la unidad y todo lo que venimos revelando, como lo digo, este artículo de Casa Macondo ya lo habíamos analizado en otro video. Entonces ahora vamos a cuarto de hora, que dice acá también lo último que se supo. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres declara ante la Fiscalía por el caso de corrupción en la compra de los carrotanques. Carlos Carrillo se presentó este martes a la Fiscalía General de la Nación para testificar en la investigación sobre los presuntos actos de corrupción en la adquisición de los carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira. Durante su declaración, Carrillo solicitó que la unidad sea reconocida como víctima en el proceso judicial, reafirmando su compromiso de colaborar con la justicia y de proporcionar la información necesaria para establecer los hechos.
En medio de la diligencia, Carrillo subrayó la importancia de esta colaboración para garantizar la reparación, la no repetición de estos actos de corrupción que afectan la reputación de la entidad. Esa entidad, ya limpiar ese nombre está muy difícil. Eso lo digo yo. Además, mencionó que toda clase política podría estar involucrada en ese escándalo y aunque reconoció que Olmedo López fue nombrado por el pacto histórico, destacó que la corrupción no es exclusiva de la actual administración, sino que también ha estado presente en gobiernos anteriores. Eso ya. Las irregularidades en la compra de los carrotanques que debían proveer de agua potable en La Guajira están bajo la lupa de la Fiscalía. Carrillo destacó que desde febrero se sabía que las 3 empresas ofertantes pertenecían a una misma persona, López Rosero, quien está involucrado en este caso de corrupción. Además, se reveló que Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, presentó movimientos bancarios que vinculan a Sneider Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, con estos actos ilícitos. Esa documentación será analizada por la Fiscalía para determinar su autenticidad y su relevancia. La Fiscalía propuso un preacuerdo, mientras que la defensa del contratista busca un principio de oportunidad argumentando que podría ser más beneficioso a cambio de la cooperación y pruebas ofrecidas por Luis Eduardo López. Este contratista con más de 15 años de experiencia en la unidad representa a Luquetzás, una de las empresas implicadas en los contratos cuestionados. Carrillo enfatizó que la disposición de la unidad para la gestión de riesgos y desastres de colaborar plenamente con la Fiscalía, poniendo a su disposición toda la información relevante sobre los contratos adjudicados de manera irregular. También señaló que las anomalías detectadas por la Contraloría General de la República ascienden a 5 billones en los últimos 4 años. Volvemos al dato, ¿no? 5 billones en los últimos 4 años. Destacando que la corrupción no comenzó con la administración actual, sino que es un problema de gobiernos pasados. Y volvemos a lo mismo. Sí, es de gobiernos pasados y gravísimo que se nos haya pasado a nosotros también. Pero pues lo que digo, ¿no? La diferencia de cómo en este gobierno no se está tapando la gente, en este gobierno sí se está buscando que la plata vuelva, recuperar el dinero, que es lo más importante. Y antes de hablar de principios de oportunidad, de principios, no, lo que se necesita es también la devolución del dinero. Entonces son las diferencias, ¿no? Las diferencias sí que suena como dicen, pataleta de abogado, ¿no? Pero es verdad, de eso no lo podemos desconocer. ¿Cómo no vamos a desconocer, como lo he dicho ya varias veces, la cagadota que fue ese caso de los carrotanques? Aparte de lo que significó para el gobierno, lo que ha significado, pues para que juzguen a este gobierno también de corrupto, como lo ha sido todos los gobiernos anteriores, que esa palabra ya es de cajón, el daño también a la gente en La Guajira, que es lo que más esperamos, que ellos reciban el agua, que no se vean afectados por todo esto, por este actuar de esas bandas. Y entonces ahí volvemos al post de Gustavo. Nosotros frenamos el robo y vamos por la devolución de los recursos robados por una banda en este gobierno. Y siguiendo con este tema de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, otra persona que hemos visto muy activa últimamente, en el último tiempo, ha sido el senador Antonio Correa, el senador del partido de la U. En videos anteriores, en sus cuentas de X, en sus redes sociales, hemos visto cómo ha venido divulgando y había dicho que iba a seguir divulgando lo que él llama las perlas de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres en gobiernos anteriores. Repetimos, aquí no se trata de decir, no, es que en el gobierno de Duque robaron más y entonces en ese gobierno robaron menos. No, reconocemos, como lo ha reconocido el propio gobierno, que eso fue un error, haber colado a esa gente, que muchas de esa banda, como dijo Gustavo Petro, muchas de esas bandas están en todas las instituciones del Estado y esta vez pues en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que como seguimos viendo ha sido la caja menor de muchos, ¿no? Como también la EPS, ¿no? La nueva EPS, que es otra de las cositas que veremos ahora. La caja menor de esa gente. Y en ese caso, la nueva EPS, como lo dice Gustavo Petro, la caja menor de Cambio Radical. Eso lo veremos más adelantico. Pero volvemos entonces a la unidad. La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres del senador Antonio Correa y sus denuncias, las perlas de la corrupción. Estuvo, como lo dije, en la W y ahí habló bastante largo y tendido y mostró varias cosas. Entonces, vamos a pasar a este artículo que dice Díbar Ortiz. Antonio Correa, senador del partido de la U, estuvo en los micrófonos de la W para hablar sobre algunas perlas que ha descubierto también en la entidad y que ha denunciado ante el Congreso de la República.
¿Cuáles son las perlas que ha encontrado? Dice, hemos encontrado varios contratos que dejan unos cuestionamientos importantes que vienen no solo de la administración de Olmedo en la gestión del riesgo, sino desde la anterior con Eduardo José González como titular. Eduardo José González Pras. Nos vamos acá al artículo de la unidad de Casa Macondo, que también habla, así se robaron la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres en el gobierno de Iván Duque, y aquí tenemos subrayado el nombre. La entidad más aludida era la Unidad Nacional, que en estos días el gobierno de Duque estaba dirigida por Eduardo José González, un político payanés militante del Centro Democrático. Las autoridades contabilizaron 278 comunicaciones y obtuvieron pruebas de que en un contrato de casi 19 mil millones de pesos aprobado de manera irregular, el excongresista Mario Castaño reclamó para sí 5 mil millones de pesos. Cada una de las comunicaciones con la Unidad Nacional suponía, según las autoridades, un indicio de un acto de corrupción. Entonces aquí sale el nombre, ¿no? Listo. Seguimos. ¿Cuáles son las perlas? El senador Correa se refirió a esas perlas como el uso de tapabocas número 95 por un valor de 35 mil millones de pesos en 2020. Las interventorías que fueron a dedo con obras que se acabó llevando el río y los 900 ventiladores para las unidades de cuidados intensivos, contrato que se hizo con una empresa especializada en bebidas, tabacos y licores. Asimismo, el congresista pone la mirada en uno de los contratos más fuertes, que son los que están dirigidos a las zonas golpeadas por la violencia y otras problemáticas sociales. Obra en el municipio de Cantagallo, Bolívar. Aquí muestra estas imágenes. Obra en Cantagallo sin ejecución. Hoy me encuentro por aquí en Puerto Yoyo, Patico Alto. Como pueden observar, está la entrada de Puerto Yoyo. Hoy 22 de mayo del año 2024. Como veedor ciudadano vengo hasta este lugar a hacer un registro fílmico, un video para dar a conocer este macroproyecto o este proyecto que está por la unidad de riesgo. Aproximadamente está por 70 mil millones de pesos. 70 mil millones de pesos. Hasta el momento esta obra está suspendida, está prácticamente quieta, digámoslo así, o fue suspendida por los altos índices de corrupción que se están presentando en el país y que se están presentando en este gobierno actual, pero se suspende por la corrupción que se viene presentando a nivel nacional. Y por sorpresa, el exalcalde de Cantagallo, Enio Ricardo Sarmiento Iglesias, está involucrado en este proyecto. Es decir, y presuntamente dio coismas a personas de alto mando del gobierno. No sé, presuntamente se escucha decir que algunos senadores recibieron parte de un dinero por parte de este exalcalde para que le agilizaran dicho proyecto o le agilizaran los recursos para seguir esta obra o medio avanzar. Como pueden ver aquí, está bastante retirado la parte que están realizando de protección para este lugar, donde cada vez que hay creciente se desborda y presenta inundaciones hacia este sector. Ese fue uno de los casos que publicó el senador Correa, y el otro es esta vía que comunica Magangué con el Retiro en el sur de Bolívar, pero el video, como ven, no está funcionando, no está activo. Dice acá también que finalmente el congresista enfatizó que pareciera que las necesidades de las poblaciones son la caja menor de la unidad de gestión de riesgo. Increíble esos casos que se están viendo. Y aparte, ¿no? Recordemos que no solamente es en esta entidad. Todo lo que ha denunciado Gustavo Bolívar, todos los elefantes o los cementos, ¿cómo era que decían? Los cementerios de concreto que ha encontrado, que han sido montones, y de eso también calladitos, ¿no? Calladitos la boca. Entonces, pues, eso ha sido lo que se ha publicado en todo este tema de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, la declaración de Carlos Carrillo ante la Fiscalía, solicitando también a que la unidad sea reconocida como víctima en todo este caso. Lo importante, repetimos, es que es la plata
la plata que no se pierda, que obviamente pues que paguen ante la justicia, pero que la plata no se pierda y que buscar la forma, no sé cómo hacerlo porque de estos hay muchos por allá metidos y sale este, entonces seguro, ojo que por allá va a salir otro y termina ese encochinado el gobierno del cambio. Estos son golpes que hacen daño, no lo vamos a negar, estos golpes hacen daño y jode de verdad que haya ocurrido esto en la unidad de gestión, riesgos y desastres y más aún en el gobierno del cambio. Pero repetimos y repetiremos. Lo importante es que el dinero se está recuperando, que no se está actuando de la misma forma y que así como la Fiscalía está adelantando todas estas investigaciones, en este caso de Olmedo, pues que se vea todo esto que se ha denunciado, todo lo que se viene denunciado, todo lo que ha encontrado Carlos Carrillo y que también ha puesto ante la palestra de la opinión pública y que las autoridades tienen que actuar, no solamente en este caso de Olmedo López. Eso esperamos, ¿no? Por parte de la Fiscalía, que me imagino que habrán muchísimas investigaciones abiertas y que estamos esperando qué reacciones va a tomar o cuáles son las acciones que se van a tomar. Repetimos, no solamente en este caso, sino en todos esos casos anteriores. Más de cajas menores. Vea lo que dice acá Antonio Correa. Se lo vengo diciendo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres era históricamente la caja de corrupción en Colombia. Vean esto. Entre el 2019 y el 2022, durante el gobierno de Duque, para la reparación del dique de Caregato en La Mojana se destinaron 224.000 millones. Pero la Contraloría solo encontró evidencias de ejecución para 98.000 millones, menos de la mitad. Se destinaron 224.000 millones y encontraron que se habían ejecutado 98.000 millones. Hay sobrecostos y desvío de recursos por más de 50.000 millones hasta el momento por un solo contrato. Pago en exceso realizado a 265 beneficiarios por 191.000 millones. Lesión al patrimonio público por ayudas humanitarias no entregadas por más de 22.000 millones. Y acá citan a Noticias 1. Esto tiene una respuesta de Gustavo Petro y dice acá: en mi opinión, las obras del cierre de Caregato en La Mojana solo han beneficiado al Clan del Golfo. El dinero se pierde desde el 2019. He pedido que la Armada asuma las obras de Caregato. Escuchemos acá un poco de lo que publica Noticias 1. Caregato, entre 2019 y 2022 se destinaron 224.000 millones de pesos, pero la Contraloría solo encontró evidencias de ejecución para 98.000 millones, es decir, menos de la mitad. La Contraloría ya embargó los bienes de varios funcionarios presuntamente involucrados. Y hablando de cajas menores, que dije anteriormente que Gustavo Petro también se había referido al tema de las cajas menores y a esta vez se lo dice a Cambio Radical, vea lo que publica. La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical. Usaron la Fiscalía y la nueva EPS como constructores de un proyecto de aspiración presidencial, al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones. Eso no dice la derecha nefasta esa, vea Vicente Calvo lo que publicó. Éticos Serrano Gómez Limitada también fue uno de los principales proveedores de medicamentos de la nueva EPS. Ignoraba que estaba relacionada con el grupo Char. Pagos 2020, 320.000 millones. Pagos 2021, 470.000 millones. Pagos 2022, 193.000 millones. Y al enviar ese post, Vicente Calvo pues citó a Contra los de Bien Corruptos. Duarte Valero hoy, el negocito de los Char con las farmacias de las fuerzas militares. Esto es un desastre. Éticos se hacen llamar. Y cita acá al director de la policía, la Supersalud, a Vicente Calvo. ¿Para cuándo la lupa a las EPS de la Policía Nacional? Gracias, contestó Vicente Calvo. Y ahí es donde viene la respuesta de la nueva EPS. Esa era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical. Y Cambio Radical por acá dice, el tiempo, que ya no creo en la palabra del presidente Petro, el senador de Cambio Radical, David Luna. ¿Quién cree en ese tipo? ¿Cómo va a creer en mi palabra si está metido en el partido con mayor número de presos por corrupción y parapolítica del país? Excelente esa respuesta a David Luna. Me lo imagino ahora todo peinadito, así como sale allá tan decentico, lanzándole quién sabe qué respuesta a Gustavo Petro. Eso no nos interesa.
Pero bien hecho que le haya contestado Gustavo Petro y le haya dicho la verdad en su propia cara. Y otra que ha tenido que salir a contestar Gustavo Petro ha sido a Santos, últimamente pero muy activo. Vea lo que dice Santos. Si Petro usa las fuerzas militares para algo ilegal, están obligadas a no seguir esas órdenes. El Nobel de Paz. Quienes usaron las Fuerzas Armadas para algo ilegal fueron los que gobernaron con los falsos positivos. ¡Tará! Otra, bien hecho. Nosotros dignificamos las fuerzas militares convirtiéndolas en las Fuerzas Armadas de la Constitución. Que no se le olvide, Santos, que usted también tiene mucho que decirle al país con el tema de los mal llamados falsos positivos. Que no se le olvide y que esperamos que tampoco pase de agache. ¿Cierto? Santos. Y aquí otra que también le digo, es que a Santos bien. Otra que dice Santos, eso pasó aquí, por acá vemos, estaba en Caracol y después sale por acá en Blue. Que Petro se dedique a implementar el acuerdo. Pero esto es mucho infeliz, ¿ah? Ha hecho menos que Duque. No sea tan porquería, de verdad. Eso lo dice en Blue y Petro otra. Es increíble, ¿ah? Terrible mentira. Tierra entregada a los campesinos. Tierra entregada a los campesinos de 3 millones de hectáreas pactadas. Santos, 0. Oiga, y es que en Colombia no se están viendo las imágenes de estas entregas de tierras. ¿O eso que están haciendo qué es? Ayer precisamente hablábamos de todo esto. Y de que tenía que ir acompañado de una ayuda por parte del Estado para que todo esto se convierta en una buena productividad para el país, para ellos mismos. Pero tierras se han entregado por montones. Entonces, ¿qué es lo que dice este expresidente Santos? Vea, Santos, 0. Duque, 13.000 hectáreas. Gustavo Petro lleva 286.000 hectáreas en 2 años, que todavía no se han cumplido. Entonces, ¿por qué salen y los medios a repetir esto? Es que no ven las imágenes. Y seguro que las ven y entonces, oiga, pero esto sí ya es el colmo. Ay, Dios, con esta gente. Pero bueno, ustedes saben que siempre reviso y aquí me salto el guión establecido que llevo siempre aquí para el video. Pues siempre estoy pendiente de lo que publica Gustavo Petro y es el momento que acaba de publicar algo que me viene perfecto para el contenido de este video y para mantenerlos a ustedes informados, que esa es la principal razón de nosotros, ¿no? Pues vea lo que dice Gustavo Petro. Cita a Noticias Caracol que se vieron obligados, ya no pudieron taparlo más, se vieron obligados y dice: corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que nombrecito. La Contraloría denuncia millonario detrimento durante el gobierno Duque. ¿De qué venimos hablando? Bueno, muy bien. Gustavo Petro, ¿qué dice entonces? Dice que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres sufre de una corrupción estructural forjada durante años. Y vuelve con la palabra la banda. Esa banda que entró en mi gobierno se puso en la tarea de continuarla. Y la pusimos fuera. Y ojo con esto que es noticia. ¡Tatán, tatán! Una vez toda la información se pase a la justicia, la entidad será reestructurada. ¡Qué notición! Eso es noticia. Y acaba de ocurrir. Empezando por ese nombre, ¿no? Ese nombre ya connota todo, menos a lo que se debe ir esta entidad, a que debe ir encaminada la acción de esta entidad. Noticia. Una vez toda la información pase a la justicia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres será reestructurada. Y entonces retomamos el orden que tengo acá, y lo siguiente que traía preparado para todos ustedes es a Juanita. Un post que repostea a Gustavo Petro. Dice: yo no soy periodista, mi profesión es otra. Pero parece que tengo mejor información que ella. ¿Por qué lo dice? Porque dice acá Diana Saray Giraldo, periodista, pero al menos no se robaron 70.000 millones. No, fueron 5 billones. Ay, Dios. Bueno. Yo no soy periodista, dice Juanita.
Mi profesión es otra, pero parece que tengo mejor información que ella. O ella la tiene. Más bien, Juanita, sí, ahí tienes toda la razón. Y la manipula. Porque eso de los 5 billones tiene buena parte de historia del gobierno anterior. Y así lo dice el informe de la Contraloría, ¿no? Así lo dice, pero Juanita, a eso estamos, en esa estamos acostumbrados ya, ¿no? Así son. Diana Saray Giraldo, es que periodista. Bueno, con eso cierro este bloque y pasamos al tema de las ñapitas, que también traemos ñapitas buenas. Y en las ñapitas pues traemos también a David Racero. Bueno, tengo varias ñapitas, pero me voy a saltar a David Racero. Vamos a entrar en contexto. Ayer en el video vimos, el video que subí ayer, toqué y puse de título a Daniel Rojas Medellín, porque es que me pareció increíble y me pareció genial la respuesta de Daniel y el oportunismo camaleónico de Claudia López. Subiéndose al bus de la elección de la nueva presidenta, de la presidenta electa de nuestro país hermano México, Claudia Sheinbaum. Pues Claudia se montó y eso es mi amiga, ¿no? Y aquí tenemos el post que a propósito no la arrobó, ¿no? Nada de arrobarla, simplemente deja mi amiga, ay sí, la progresista Claudia López. ¡Qué gente tan cínica! Pues ese tema también lo volvemos a tocar, entonces decía que iba con David Racero, pero me voy a saltar a David, espérenme un momentico, y ponemos aquí a Heidi Sánchez Barreto. Si la ganadora hubiera sido la candidata Gálvez, la candidata conservadora en México, tengan la plena seguridad. Qué bueno lo que dice Heidi, que Claudia López también escribiría un mensaje similar. Su oportunismo no tiene límites. Son buenísima. Y volvemos ahora sí con David. Dice David Racero: ¿conoce realmente Claudia López cuál es la agenda política de Morena? Morena es el partido político de López Obrador. ¿Sabe Claudia López que el corazón de la política económica de Morena es la superación del neoliberalismo? ¿Lo sabrá Claudia? ¿Sabe Claudia López que la política hacia jóvenes es con programas como Jóvenes Construyendo Futuro, parecido a nuestros Jóvenes en Paz, y no con represión policial? ¿Lo sabrá Claudia López? ¿Sabe Claudia López que Morena le apuesta a la movilización social y popular? ¿Sabe Claudia López que Claudia Sheinbaum sí se reconoce de izquierda progresista? ¿Lo sabrá Claudia? ¿Qué va? Y volvemos al tema. ¿Por qué no la robó? ¿Por qué no la robó en su mensaje de amistad? Patéticos, ¿no? Patéticos. Es impresentable esta gente, de verdad. Qué risa. Y viene el post también de Heidi Sánchez Barreto. Seguro que si hubiera también mandado el mensaje. Eso, Que Claudia Sheinbaum haya obtenido el 60% de los votos, también lo dice David Racero. Que Morena haya ganado las mayorías en el Congreso. Ojo, que lo hicieron completico. Bien. Muestra no solo una contundente victoria electoral, sino un respaldo profundo a la cuarta revolución popular que se está viviendo en México con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué sueño! ¡Qué envidia de la buena! Tener presidente y tener también las mayorías en el Congreso. Eso hubiera sido. Pero bueno, no es tarde. Aprendimos, ¿no? Y esto miremos para el 26, que esto nos sirva. Es un cambio de modelo económico, pero sobre todo un cambio cultural. Lo publica David Racero. Qué bueno, ¿no? Y aquí tengo otra ñapita que me encanta. A mí me encanta Suecia. Suecia a mí siempre me ha gustado, incluso pues tengo vínculos por medio de mi esposa, familiares con este país. Una tía de mi esposa se casó con un sueco, Colombia y Suecia. Tuvieron una niña que es hermosísima, esa mezcla entre Colombia y sueco, eso fue espectacular. Entonces a mí, no sé, me cae bien Suecia y quiero conocer Estocolmo. Antes de mi retorno a Colombia, quiero hacer ese viaje a Estocolmo. Es una de las cosas que me había propuesto y me han invitado varias veces y pues vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, lo importante es que, como lo digo, Suecia, un país que de verdad admiro, su política, la gente, la cultura de esa gente, o sea, es una gente de verdad, el nivel de educación de estos países nórdicos me gusta, me llama la atención. Bueno, dice Elena Storm, que es la embajadora de Suecia en Colombia, y lo traigo porque de verdad que me parece llamativo esto. Hoy Suecia y la comunidad internacional
compartimos un encuentro con Gustavo Petro. Gracias por este espacio que pone en el centro a Colombia. Juntos, Colombia y Suecia hemos escrito una historia que este 2024 cumple 150 años y que se fortalece día a día. Cancillería de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y aquí vemos a Gustavo Petro y aquí vemos a la embajadora sueca con la Paloma de la Paz allá en la Casa de Nariño, en ese encuentro que tuvieron con Gustavo Petro el día de ayer, como lo digo y lo repito, en la Casa de Nariño. Entonces, una linda ñapita que traía, una buena información también para todos. Colombia y Suecia, una historia que cumple 150 años. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Ñapitas también, vimos ayer en entrevistas de Holman. La fuente, era lo que dice Señal Colombia, ¿no? La fuente del exfiscal Francisco Barbosa sobre las amenazas de muerte en su contra es un campesino de 55 años, estuvo preso por violación a menores de 14 años y además aseguró en su declaración que las supuestas amenazas provenían desde la red social Facebook. Apague y vámonos. Continuemos con ñapitas acá. Volvemos a México. El relato que armó la derecha en México contra AMLO es idéntico al que ha mostrado de Petro en Colombia. Ojalá el resultado del 2026 también sea idéntico. La continuidad del proyecto progresista. El pueblo en su sabiduría sabrá decidir si vuelve a las épocas oscuras o sigue caminando hacia la luz. ¿Qué decían? Ve aquí Álvaro Uribe. Los inversores huyen de México 33 días antes de la posesión de López Obrador. Infeliz Uribe. Eso lo puso en el 18. ¿Qué más dice acá? JJ Rendón, México vive el mismo momento que Venezuela cuando Chávez ganó. Payasos. Ojo, ¿no? Que esto nos sirva, que nos sirva. Y lo vimos acá en el post de David Racero. Morena haya ganado, que Claudia ganó obtuvo el 60% de los votos y que Morena haya ganado las mayorías en el Congreso muestra no solo una contundente victoria. Eso es lo que necesitamos. 55-86. Ojo con el 55-86. Acá también tenemos una ñapita y esto es una noticia que debía haber puesto ahora que la debía haber puesto antes, de verdad. Pero bueno, con esto vamos cerrando entonces este video. Triste noticia, otra alerta que dice David Racero. Se vuelve a hundir el proyecto del cual yo era coautor de redacción de salarios a congresistas y otros cargos del Estado que podrían generar un ahorro de cerca de $500 millones de pesos. Por supuesto que lo defendimos, pero es claro que como dentro del Congreso la clase política se niega a reformarse a sí misma, tendremos que salir a las calles nuevamente a buscar el apoyo ciudadano para que por referendo se modifique la ley. La reducción del salario en un país tan desigual como el nuestro es un acto profundo de justicia económica. En un país donde estamos hablando de austeridad, somos nosotros y nosotras los que tenemos que dar el ejemplo y tenemos que dar el primer paso. Yo soy coautor de este proyecto que ha sido tramitado varias veces. Desde la primera vez que llegué hace 5 años, 6 años, fue una de las banderas que algunos nos apropiamos y lo pasamos una y otra vez porque es a través de la modificación de la ley de la Constitución es que se pueden bajar los salarios de los congresistas. No se puede de otra manera. Yo creo que podemos hacer un ejercicio como un acuerdo, como un pacto político, como un pacto de compatriotas. No solamente tiene que ver con los congresistas, sino con los altos funcionarios, magistrados, la Procuraduría que tiene sueldos exagerados, Defensoría, Fiscalía, entre otros. $500 millones de pesos podríamos estarnos ahorrando en este momento. Es un acto profundo de justicia económica, es un acto ético, porque yo sí creo y considero que la ética, la economía y la justicia van de la mano. Este no es un proyecto que va contra la corrupción. Se quiso presentar como uno de los puntos de la consulta anticorrupción, como si reducir los salarios de los congresistas afectara positivamente actos de corrupción posibles dentro del Congreso, y no es cierto. Lo que aprendemos una y otra vez es que el que le gusta la plata de manera indebida, gánese 100 pesos o gánese 1,000 pesos, la va a seguir buscando. Tampoco hay que cargarle a este proyecto cosas de las cuales no responde. ¿Por qué soy coautor? ¿Por qué lo firmo? Lo apoyo, presidente, una y otra vez. Y porque ese es un tema de justicia en términos económicos y en términos éticos. Este tipo de proyectos, aprobándole, recuperamos más legitimidad. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre también con esa reducción de salarios y con ese llamado que hace David Racero. Antes de irme, decía que iba a cerrar con esa noticia, con ese video, de esa imagen de David Racero, pero se me iba saltando esta. A lo que publica Roy Barreras. Van 51 colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania. Estoy tramitando la repatriación del cadáver del último muerto en combate hace 3 días, gracias a la Embajada de Polonia, que es puente de comunicación y dolorosos trámites. No vayan a matar y matarse. Es una guerra ajena.
solo por dinero. Pésima idea, es una trampa mortal, literalmente carne de cañón. Ese dato no lo sabíamos. 51 colombianos han muerto, que se han ido como mercenarios a la guerra allá a Ucrania. Triste esa noticia, no la sabíamos, no sabíamos ese dato, y con ese entonces, ahora sí, con ese dato cerramos este video. Esperamos que les haya gustado. Traté de agrupar pues noticias importantes como la principal noticia, la primera noticia que dimos, esa de que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a Supersalud, al superintendente Luis Carlos Leal, y se negaron las pretensiones de la tutela impuesta por Sanitas. Otra noticia que habíamos visto y que nos llamó la atención fue que la escuchamos acá, que la vimos pues después de que Gustavo Petro la había anunciado, esa reestructuración de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Ave María, que también necesita un volco total, porque Ave María, lo que significa y lo que connota ese nombre. Y la otra noticia, pues con la que cerramos esas dos noticias, ¿no? Esa que se hundió el proyecto de la reducción de salarios a congresistas, y la noticia que me deja bastante impactado de los 51 colombianos muertos en combate que han ido como mercenarios a Ucrania. Triste, triste eso. Bueno, entonces, así cerramos ahora sí este video. Nos vemos en uno próximo. Les invito a suscribirse al canal. Háganme el favor, colabórenos con la causa. Necesitamos llegar a esos 100,000 suscriptores y gracias a ustedes ya poco a poco lo vamos llegando. No, poco a poco no. Vamos en un ritmo muy gran ritmo para llegar a esa meta. Muchas gracias a todos ustedes. Les envío abrazotes ancestrales desde la distancia. Gracias eternas, infinitas, totales. Y nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de día. ¡Mua! ¡Chao!